es lo realmente prioritario. He comenzado los primeros segundos de este vídeo enfocando el atardecer, aunque hoy ni siquiera se el sol, pero lo he hecho porque creo que va muy acorde a lo que quiero hablar hoy en este vídeo, y es al tema de las prioridades. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades? Veréis, para mucha gente ver un simple atardecer, ver tan solo un atardecer, mejor dicho, es una auténtica pérdida de tiempo. Ya ni mucho menos algo prioritario, ¿no? Para mucha gente, si eres una persona que frecuenta ver atardeceres, por el mero hecho de ver atardeceres y pasar mucho tiempo así, simplemente contemplativo, para mucha gente hacer todo eso es algo en exceso, ¿no? Enseguida se les vendría a la cabeza que en lugar de estar haciendo eso, podrías estar aprovechando todo ese tiempo, yo que sé, en ganar más dinero o en múltiples gestiones, supuestas gestiones del día a día, supuestamente muy necesarias, o en invertir de cualquier manera, esforzándote en ti mismo y en tu futuro, ¿no? Y no perder ese valioso tiempo en cosas tan llanas como observar un mero atardecer. Y nos ponen a nosotros, los que sí que perdemos mucho tiempo en cosas como esas, como aquellos de allí, ¿no? Aquellos de ese rincón, por decirlo de algún modo. Aquellos que desaprovechan tanto su tiempo y que pobrecitos, ¿no? Que le queda mucho por madurar y de darse cuenta de cómo es la vida realmente, ¿no? Y de que si no hicieran tanto cosas como esas, pues mejor les iría la vida, ¿no? Lo que pasa es que están perdiendo el tiempo en cosas como esas en vez de invertirlo en algo con lo que luego poder vivir mejor realmente, ¿no? Progresar más como persona. No, en lugar de invertirlo en un esfuerzo, están haciendo esas cosas que no les llevan a ningún lado, más allá de ese buen rato que tengan, y pues ya está, ¿no? Así es más o menos como lo ven, ¿no? Mucha gente. Así que pues bueno, sí, yo pertenezco a esa clase de gente que para muchos es un desastre, porque en fin, tan solo tenéis que ver como tengo esta chaqueta ya desgastada, medio rota, y no me he molestado ni siquiera en comprarme una nueva cuando se me perdió una que tenía y ahora estoy usando esta que es vieja, ni siquiera para dar la imagen, una buena imagen en un vídeo de YouTube como este. Y como eso, mil y una cosas. Hace poco, por ejemplo, se me rompieron las gafas que tenía y todavía pues no me he molestado en repararlas, llevarlas a la óptica o comprarme unas nuevas. Y voy a veces por ahí como una especie de lelo con mi gafa de una patilla. Yo lo voy a mostrar para que lo veáis. Venga, hoy toca hacer el ridículo, porque no llevo muchos días hablando bien y no sé, dando una buena impresión. Eso me incomoda mucho. Yo
Yo nada más que doy malas impresiones a gente prácticamente y lo prefiero, la verdad. Me quito así de una cantidad de tonterías con gente que en fin, que no está bien, ¿no? Gente mala, gente perdida en la vida, que no veas. Entonces vamos a hacer un poco el ridículo, ¿no? Si es como voy por la calle cuando quiero ir con gafas últimamente. ¿Que me repararé las gafas? ¿Me compraré otras? Pues sí, seguramente. Pero no tengo prisa, de hecho. Tengo cero prisas. Es más, como si me llevase un año así. No me voy a calentar la cabeza por un detalle así. Y ya no porque sea un detalle, sino porque merece la pena acaso que me esfuerce simplemente por una gafa cuando realmente eso es para tanto. Cambia mi vida algo realmente con gafas de una patilla o de dos, con estar mucho tiempo sin gafas, por ejemplo, como ahora haciendo mis vídeos. Cambia algo sustancialmente en mi vida de una manera o de otra. ¿Ha cambiado algo? Más bien lo que cambia es que de una manera me esfuerzo más y de otra manera menos, y puedo parecer un vago, vale, sí, lo reconozco, pero pocos se paran a, ¿cómo decirlo?, a sopesar, ¿no? O a plantearse, creo que es la palabra, sí, a plantearse siquiera que muchas veces quizás no sea cuestión de ser vago o no ser vago. Quizás sea cuestión de que nos han dicho una y otra vez que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es solo un momento, ¿no? La típica excusa para todas las supuestas responsabilidades que tenemos, que son necesarias, supuestamente. Si es que es solo un momento, y luego al final no es un momento, quizás no sean 10 minutos, quizás sean 20, y te dicen, bueno, pues aún así no es nada. Vale, pero no es nada esto, pues que luego está lo otro. Y al final, cuando te quieres dar cuenta, pues vives una vida frenética, llena de cosas insignificantes, o que al menos, pues, no son absolutamente nada prioritarias, pero porque tú creías que eran muy necesarias, ¿no? Como, yo que sé, comer 5 comidas al día o 6, que puta barbaridad. Luego al mismo tiempo, yo que sé, llevar una estética impecable, no, por ejemplo, tener esta chaqueta así o los pelos así despeinados como los tengo, y cada una de esas cosas puede que sea un pequeño gesto que no lleva nada, pero es que constantemente están uno tras otro en tu vida, constantemente. Y si cada uno de ellos no es prioritario y puedes vivir perfectamente sin eso, quién sabe, quizá incluso mejor y ser más responsable sin hacerlo. Entonces, ¿por qué no quitarnos de tantas cosas así? Eso y que nos dicen, es que solo, es como decíamos en el vídeo anterior, es que es solo una pequeña cosita, ¿no? Pues es la regla de los 2 segundos que expliqué en el vídeo anterior. Es solamente esta pequeña cosita, que son 2 segundos, ¿no? Para comerte una pizza, por ejemplo. Pero luego, si aceptas y efectivamente llevas a cabo esa cosa de 2 segundos, también si la llevas a cabo, ¿no? Pues entonces ya estás abriendo la puerta. Luego otra, ya seguramente luego hagas otra cosa de otros 2 segundos, y luego otra, y para cuando te quieras dar cuenta te has comido la pizza fría. Por los 2 segundos no te iba a comer la pizza fría, pero con tantas cositas, ¿no nos pasa acaso lo mismo con nuestra propia vida que llevamos? ¿No? Al fin y al cabo nos comemos la pizza fría, siendo la pizza la propia vida que llevamos. Quizá mucha gente esté muy convencido de que es que llegue ese típico lema de no pain, no gain, ¿no? Si
sin dolor no hay éxito, y entonces hay que esforzarse mucho. Y claro, y mejor la vida que llevo no es buena, pero luego lo será. Pero ¿cuántos luegos hay que pasar para que nos planteemos que quizás sea todo lo contrario? ¿Cuántos luegos? Naces, vives aún bien y luego ahora te insertan en un colegio o en un instituto, sobre todo en el instituto, ¿no? Y ya estás viviendo mal y no poco, seamos honestos, ¿no? En la mayoría de casos. Pero oye, que no pasa nada. Bueno, sí, no pasa nada porque en el fondo el sentido de la vida existe y todo eso, ¿no? Eso ya lo hemos hablado algunas veces, creo, ya lo hablaremos, pero como si fuera lo correcto, ¿no? En plan, no, que no pain, no gain, ¿no? Tú luego saldrás adelante y tendrás un trabajo mejor y lo que sea, pero es que luego de bachillerato, o tendrás acceso para una universidad, no, pero es que después de bachillerato para la universidad quizás estás aún peor. Te dicen, no, pero es que luego trabajas, podrás tener más dinero, podrás pertenecer como una clase más alta, ¿no? O algo por el estilo, pero luego estás teniendo ese trabajo con ese dinero, perteneciendo a una clase más alta, etcétera, y pues más trabajo aún, encima quizás pues tendrás hijos, y ya no hablo de los hijos como si fuera algo chungo o algo que te ata, sino también todas las supuestas necesidades que hay para tan solo no, es una gran labor, ¿no? Pero para criar un hijo vivirás todavía mucho peor, así cada vez peor, y luego te habrás pasado así toda tu vida, bueno, tu encarnación realmente, aunque para la gente es su vida, imaginaos qué drama, para mucha gente, ¿no? Muchos también de los que seguramente me estáis viendo en este vídeo, y se pasa prácticamente la vida, entre comillas, y tú ya eres un abuelo, te jubilas, y ¿qué? A disfrutar, pero ahora siendo un abuelo, ¿no? Luego lo de antes, nada, no, pero es que siendo un abuelo tampoco, porque después de tantos años de desgaste y de tanto somatizar en estrés y en mierda, y ya teniendo la edad que tienes, ¿no? Pues estarás lleno de enfermedades, dolor de espalda, etcétera, y aburrido de la vida porque te has pasado toda la vida evitando afrontar lo que llevas dentro, siempre distrayéndote con cosas y con objetivos a futuro, deseando, y entonces estarás insatisfecho también con lo que has vivido en tu vida, seguramente con tantos errores que has arrastrado, con que ya tengas la condición que tengas física o de la vida o lo que sea, y lo que no has sabido aprovechar antes. Sigues amargado, y luego ¿qué? Luego te vas a la tumba. Luego es como el meme este, no sé si es un meme yo, el lenguaje esto que se supone que lleva la gente de mi edad, no me lo sé ninguno, eso me subo como un poco los huevos. Pero el meme, o como se llame, me recuerda mucho al meme este de que un chavalillo dice, voy a ahorrar porque luego seré rico. Y luego pasa un tiempo, es más mayor, luego voy a ahorrar porque luego seré rico, pasa un poco más tiempo, es más mayor, un abuelo, voy a ahorrar porque luego seré rico, y luego sale una tumba que está ahí muerto, los gusanos comiéndoselo y diciendo los gusanos, qué rico es este hombre, que efectivamente, y seré rico, ¿no? El y seré rico, eso es lo que consigue al final, ¿no? Y pues bueno, quizá muchos estéis pensando que además no se trata solo de las cosas pequeñas, también pensaréis mucho, ¿no? Pero sino que muchas veces hay grandes cosas, ¿no? A las que atender, grandes cosas que solucionar, grandes dramas a los que hay que plantar cara, ¿no? En la vida. A veces es un cáncer, a veces es estar con una persona que queremos mucho y que está pasando por algo terrible, a veces es pobreza, pueden ser muchas cosas, pero
Considerad esto por un momento. ¿Cuántas veces habéis estado mal y todo ha salido peor? Todo os ha salido peor de lo que os saldría si estuvieseis simplemente tranquilos. Mucho peor. ¿Cuántas veces os ha pasado eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces os ha pasado estas cosas? ¿Cuántas veces en esos momentos de la falta de claridad que tenéis os habéis equivocado? Y os habéis equivocado también con que era lo correcto y no habéis hecho lo correcto y lo habéis cagado. ¿No es acaso propenso, no estás acaso de una manera propensa a cagarla, ¿no? Por así decirlo, precisamente por esa falta de claridad y precisamente por eso que digo de que seguramente habréis experimentado de estar en momentos mal y que todo salga peor. Entonces, ¿y si fuese justo al revés? ¿Y si precisamente porque hay momentos en los que es, no voy a decir necesario, pero porque yo no digo que exista lo necesario en el fondo, aunque sí que hay cosas que muy importantes, ¿no? Muy importantes y digámoslo así, clave para ciertos momentos. Entonces, y si para esas cosas clave resulta que son claves de realizar en momentos así, momentos críticos, y si precisamente por estar esforzando estáis consiguiendo justo lo contrario, estáis consiguiendo cagarla mucho más y ser peores personas y no estar a la altura de ese gran obstáculo que se había puesto por el camino. Y si fuese justo al contrario, y si precisamente porque hay cosas graves, hay que estar más tranquilo en la vida y lo más tranquilo posible y no esforzándose bastante. Porque seamos honestos, cuando tú en la vida que llevas te esfuerzas mucho, no vives bien. Desde luego estaría mucho más tranquilo si te esforzases menos. Desde luego, en la medida en la que está el esfuerzo, no está la tranquilidad. Es inversamente proporcional, es eso, inversamente proporcional el esfuerzo que realizas en la vida que llevas a la tranquilidad que tienes en eso, en tu vida actual, ¿no? En la vida que llevas. Y entonces sí, esa ley del mínimo esfuerzo que tanto se criticaba, que tanto nos criticaban cuando éramos pequeños y que parece tan obvio que es algo de lo que hay que prescindir y echar a un lado, no tenerla, no seguirla, fuese todo lo contrario, fuese lo idóneo, ya tanto las cosas pequeñas como digo, porque como decía en el vídeo anterior, si puedes centrarte en aunque sea, o sea, mejor dicho, si te centras, ¿no? Si de hecho te centras en aunque sea una sola cosa que no sea tú mismo, si te centras, quiero decir, si te centras aunque sea en una sola cosa que no sea tú mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya entonces lo que decíamos de la regla de 2 segundos, también te centras en esto, en lo otro, estás muy encima de esto, lo otro, y al final resulta que lo que está pasando es que estás siendo un amargado y una mala persona, porque con esa falta de claridad tan grande, con esa propensión, ¿no? Ese que sea propenso, ¿no? Que cuando estás mal, pues la cagues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final vives cagándola más que los mirlos. Y por eso lo de que seas mala persona. ¿Se entiende? Y eso ocurre tanto con lo pequeño, ya te digo, si puedes centrarte en una sola cosa que no sea tú, aunque sea pequeña, va a ser una larguísima lista que vas a vivir tu frenético perdido y con esa falta de claridad, cagándola como los mirlos, como digo, siendo mala persona, ¿no? En el fondo.
Y también pasa con las cosas graves, es que no, es que es muy grave esto, es que hay que estar a la altura, pues precisamente por eso habrá que estar lo más tranquilo posible en esos momentos y no esforzarte, porque si hay esa propensión a cagarla estando mal, y como digo, no es raro que estés mal y que hagas las cosas peor, si uno tira de su intuición, ¿no? Y lo medita en un momento tranquilo, se da cuenta de que ella seguramente no es casualidad, seguramente es que cuando tú estás mal, actúas mal. Quizá incluso siempre que actúas mal. O sea, sí, que actúas mal, estás mal, y que cuando estás mal, actúas mal. O al menos la mayor parte de veces, ¿no? Yo sé que siempre, en verdad, pero quiero decir, no es tan descabellado, ¿no? Podría pasar. Podrías darte cuenta de estas cosas. De que al menos, pues, seguramente muchas veces es así. De que seguramente a más esfuerzo tengas en tu vida, peor persona eres y no mejor, ¿no? Y de que, por ejemplo, para estar a la altura en momentos muy críticos, pues precisamente por eso habrá que estar más tranquilo, para así poder estar a la altura. Y con las cosas pequeñas, pues lo mismo, lo que decía de que en verdad no son para tanto, y de que eso, si puedes centrarte en una, luego lo otro, y al final, ¿qué vida estás llevando? Claro, no se trata de que yo me importe mucho peinarme más. Yo en todos mis vídeos voy a salir despeinado, y lo hago, ¿no? Y con esta chaqueta aquí despellejada. No se trata de que yo sea muy vago y no quiera, me niegue a cambiar eso. Se trata de que sé de que aunque yo me cuide más el pelo, si es que eso es cuidar realmente, no es solo lo del pelo, es que lo de la regla de 2 segundos, estos son 2 segundos, pero luego otros y otros y otros. Es como con lo de la regla de 2 segundos, quiero decir más o menos lo mismo que cuando se habla de aquel caldero de agua caliente que está a fuego lento, ¿no? Las ranitas ahí a fuego lento haciéndose, y como se va calentando muy poco a poco, no se dan cuenta de que se están cocinando y se van a morir, ¿no? Pero igualmente eso también es acoso, es algo tóxico, es lo mismo, quiero decir. Es una pequeñita cosa, pero es que si está esa pequeñita, entonces luego está otra y otra y otra. Si pasas una, si pasas en el sentido de que tú decides que esté ahí, ¿no? Entonces pasas otra y otra y otra y otra. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué clase de vida llevas? ¿De qué clase de persona eres? Y tanto con las cosas pequeñas como con las grandes, como digo, y por todas las cosas que ya he dicho, ¿no? No me voy a repetir más. Y todo esto se puede ejemplificar con muchas cosas en lo pequeño, en esos detalles insignificantes que hablo, pues pueden ser en cosas como las que ya han ejemplificado, de yo que sé, de que te corra prisa, lo de mis gafas, por ejemplo, lo de la chaqueta, o peinarme cuando muchas veces para qué, que también puede ser, yo que sé, en ponerse con la limpieza cuando ya haga lo obsesivo, ¿no? Porque ¿por qué tiene que estar completamente pulcro y radiante tu suelo de tu casa siempre? Por ejemplo, incluso aunque sea en zonas comunes. Nos deja un mojón literalmente en zonas comunes. Estamos hablando de que el suelo no esté radiante, por ejemplo, o de que no fregaste los platos ayer, pero lo vas a fregar mañana. Y no es que hayas amontonado ahí procrastinando una cantidad de platos enorme y ya hay una putrefacción ahí que no veas, por ejemplo. Quiero decir, antes había verdaderas tragedias alrededor de la sociedad, porque la gente literalmente no se duchaba en años, tiraba los mojones por la ventana, literalmente su propia mierda por la ventana, y les daba igual. O sea, de hecho veían raro que se duchase una vez al año o así. Hombre, eso ya, igual es pasarse, ¿no? Igual es pasarse, pero irnos al otro extremo. Hay mucho entre medio, ¿no? Entre tener el suelo siempre radiante de tu casa y el otro extremo. O entre que a veces te dejes los platos de ayer y que tengas putrefacción en tu propia casa
y que a lo mejor ratas te las están luego usándolas, entre comillas, ¿no?, para contagiarte la peste negra. Pero es que hay mucho entre medio en lo que quizá haya un término medio, ¿no?, por hablar de lo del tema de la limpieza. Aunque eso es todo un tema y ya nos extenderemos más en eso, porque hay mucha tela que cortar ahí. Eso también tiene mucho que ver con, yo qué sé, la típica actitud que se tiene sobreprotectora, de que, por ejemplo, tus hijos nunca salgan de casa a las 8 de la tarde porque hace frío. Ya, a lo mejor tu niño chico ya tiene ya 12 años, y estás ahí. Coño, ¿qué clase de defensas va a tener luego para el día de mañana si viene de verdad una enfermedad gorda? ¿Qué clase de defensas? Como eso, muchas cosas. El sobreproteccionismo es todo un tema del que ya hablaremos más, ¿sí? También tiene que ver, por supuesto, con muchas cosas de las que estamos hablando, pero bueno, en fin, tampoco me quiero ir por las ramas. Pero llevándolo a tierra, ¿no?, de lo que estamos diciendo, que cambia tu vida, que haya 3 platos más o 3 platos menos un día. Por ejemplo, quizá procrastinar sí, pero ¿quién te dice que yo esté procrastinando por haber dejado esos 3 platos? A lo mejor te pasaba a ti, pero a mí no. Quizá no es una pereza o una procrastinación, sino otra priorización distinta que tengo a la tuya, y ahí es donde quiero llegar con todo esto. Y que, como digo, se refleja tanto en pequeñas cosas como en grandes cosas. Tanto en cosas como esa limpieza no obsesiva o sí obsesiva, por ejemplo, entre otras muchas cosas, o como es estar a la altura mediante mucho esfuerzo o mediante la calma, esa mayor comprensión, etcétera, ¿no?, para estar a la altura de grandes tragedias, obstáculos de los que estamos nosotros metidos, o quizá amistades nuestras, grandes amistades muchas veces. En los estudios, ¿no?, también pasa muchas veces, tanto en lo pequeño como en lo grande. Te dirán, tú esfuérzate mucho para tu día de mañana, ¿no? Pero yo realmente, por ejemplo, en mi caso, ahora estoy mirando trabajo para el campo y he estado un día trabajando en el campo, y pese a lo intenso que ha sido, cargando cajas y demás. Mira, de hecho, sí creo que puedo enseñar hasta... Bueno, no sé si les resultará asqueroso a alguno, pero tengo incluso un poco de como heridas en el pie de eso. Y tampoco quiero, yo que sé, hacer incómodo este vídeo. No lo voy a enseñar, no son gran cosa, o sea, yo estoy bien. Pero como para mostrar que eso es así, ¿no? Yo que sé, que sí, que me ha pasado. Ya bueno, si me creéis tampoco me importa mucho, pero sí. A quien quiera le puedo enseñar las pruebas, de hecho, las conversaciones de WhatsApp con el jefe, o si me da igual. Me ponéis un comentario y yo os lo enseño, si es que fijaos tú qué problema tengo, ¿no? En fin, que sí, que yo pues he probado eso y al contrario, a mí me encantó. Bueno, a lo mejor para otros no es el campo, es otra cosa, pero me refiero a algo que aparentemente era la última mierda y que os planteasteis eso, porque fíjate, el sistema educativo, que ya hablaremos de toda la mierda que tiene ese supuesto sistema educativo, pero bueno, para el sistema educativo, entre comillas, eso es la última mierda, ¿no? De eso es de lo que te salva estudiar precisamente. Y si es todo eso una completa patraña, una estafa. O muchas veces, tampoco quiero universalizar demasiado, pero ¿y si os pasa a vosotros? ¿Si os está pasando a vosotros con vuestro grado universitario, con aquello de tanto esfuerzo que elegisteis, a lo que elegisteis optar, ¿no? ¿Y si os está pasando a vosotros también? Porque yo, por ejemplo, tan solo estoy ganando, haciendo lo que estoy haciendo ahora, dejando la universidad, probando en el campo, dedicándome más a estos vídeos, por ejemplo. He hecho lo intelectual, bueno, ahora tengo más claridad precisamente, de esforzarme menos y tener más tiempo para mí. Bueno, incluso si cuando estoy trabajando en el campo, como digo, porque no es apenas trabajo para mí en realidad, es un empleo pero no un trabajo, sino más bien al contrario. Y estoy pudiendo difundirme a más gente, llegar a más gente,
tener más tiempo para eso, porque la verdad con lo saturado que estaba antes no tenía la inspiración para ponerme y hacerlo realmente bien y con el corazón en el pecho, ¿no? Bueno, no que la redundancia, ¿no? Pero es una metáfora. Creo que se me entiende, ¿no? Hacerlo de corazón. Al contrario, llegas cansado a tu casa después de tanto trabajo y ya ni quieres ponerte con eso, ¿no? Como le pasa a tanta gente con su trabajo que tanto odia, con los estudios que tanto odia, pero que se cuenta la mentira a sí mismo de que le encantan y que... Porque sí, en parte tienen razón, me pasó a mí también, en parte, pues sí, hay cosas interesantes. Pero mira, al final he aprendido que es que no ganaba nada, o sea, también se aprende mucho estando más tiempo en la calle y con la gente con la que hablas sin darte cuenta muchas veces, sin prevenirlo, y aprendes más así. Y en cambio, a mí me contaban tantas cosas en mi grado universitario, tantas cosas que muchas veces no eran verdad y no te das cuenta hasta que profundizas más. Parece que estás aprendiendo mucho, pero en el fondo porque aprendes poco y por cada cosa que aprendes hay muchas más confusiones. Y al final, en lo intelectual, por ejemplo, yo he descubierto que me realizo más de esta otra manera, que prescindo totalmente en lo intelectual también de eso, de la carrera que estaba usando o viviendo, como se diga, tanto por el propio proceso como por lo que luego pueda conseguir de difundir mis enseñanzas o lo que sea. No gano nada, porque yo tengo lo mismo de todo eso o más fuera de ello, ¿no? En el fondo, en todo caso ganaré un título y una vida que realmente no me gusta y que realmente estoy siendo yo buena persona o tan buena persona así. Por mucho que parezca una maravilla, yo he estudiado filosofía, ya ves tú que dices, oh, qué profundo, sí lo es, pero ¿eso era filosofía realmente? Al menos por lo general hablo, ¿no? ¿O era todo lo contrario? Eso también hablaré, me estoy metiendo en muchos temas, muchos fanganosos y puede haber mucha polémica alrededor de eso, aunque tampoco tengo miedo de ello. En fin. Quizá llevando una vida con esa actitud pierdas un empleo que parecía muy necesario, o unos estudios que parecían muy necesarios, o una amistad con alguien que parecía muy necesaria. Pero ¿y si resulta que luego consigues amistades mucho mejores, o le das más vida a otras amistades más importantes y con las que aportas más a otros también? Y lo mismo con lo del empleo, se te presenta algo mejor que ni te lo planteabas, porque yo ni me planteaba lo del campo, por ejemplo, al contrario. Lo mismo con los estudios, lo mismo un poco con todo, ¿no? Muchas veces se trata de un salto al vacío, el pasar, es que de hecho pasar de ser mala persona, llevar una vida frenética, ¿no? A centrarte tú en ti mismo solamente y empezar a ser buena persona de verdad. Cambiar tus prioridades. Eso siempre, pasar de lo uno a lo otro, siempre es un salto al vacío, siempre es algo que parece una auténtica locura. No queda otra, no es, ya cuando me siento muy preparado y así como el suelo, por así decirlo, en el que piso parezca muy firme, ya lo hago. Entonces no lo vas a hacer nunca. Y piénsalo, ¿de verdad pierdes tanto probando a dar ese salto de valentía? ¿O no estás acaso siempre ya en un suelo que no es firme, que cualquier día, el día de mañana, con las guerras mundiales que hay, con toda la mierda que hay, tu empleo se va a la mierda y entras en la quiebra, o los estudios que ya estás teniendo quedan desfasados y ya no consigues trabajo de eso por la puta IA, o por lo que mierda sea, o yo que sé, mil putas cosas? ¿Cuánta estabilidad? De esa estabilidad que supuestamente tienes o que te vas a labrar tú con esos estudios, ese empleo, ese lo que sea, ¿cuánto de esa supuesta estabilidad de ese real y no es una exageración, algo que tú inflas en tu discurso para tú creerte realmente ese relato que tú te cuentas a ti mismo para sentirte más satisfecho con tu vida? Pensad eso por un momento. Pensadlo por un momento, ya os digo. Son cosas en el fondo, para quien tenga ojos para ver,
y quiera usarlos, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Y son cosas que creo que son muy interesantes, ¿no? ¿Y qué perdéis por planteároslo, lo que estoy diciendo? Yo no sé, es que estoy apuntando con una pistola aquí, o creéis esto, o lo sabéis, o madre mía. No. Solo estoy pidiendo que lo planteéis seriamente, ¿no? Y quizás sí que lleguéis a ciertas certezas, o al menos solidez de muchas cosas que estoy diciendo, o quizás no. Pero, ¿qué perdéis por planteároslo? ¿Es acaso el miedo lo que os frena a ello? Si de verdad tenéis tan claro que vuestra vida es la correcta como la estáis llevando y tal, ¿por qué no os lo planteáis? Bueno, tendría sentido si de verdad lo sabéis. ¿Pero de verdad lo sabéis? A mí me da igual convenceros. Yo, si fuera vosotros, me importaría más poder convencerme yo a mí mismo constantemente y no estar en un autoengaño con esta clase de cosas. Por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo, yo solo soy un tipo que está subiendo vídeos a YouTube y que muchos de vosotros no tendréis ni puta idea de si realmente yo sé tantas cosas que yo digo que sé o si soy un puto charlatán. Pero a lo mejor lo que en vuestra conciencia pesa sí que es digno de ponerle más atención, ¿no? Y sí que podéis llegar a tener una cierta experiencia, unas ciertas certezas que sean en sintonía de lo que digo yo o no. Pero ¿qué perdéis por probarlo? Aunque contradiga cosas vuestras, por probar a ver si son ciertas, o al menos jugar a ver si son ciertas, incluso si ya sabéis que no. ¿Qué perdéis? ¿No? Y pues todo esto que estaba hablando de que bueno, de que te dicen, bueno, ahora es el instituto, esfuérzate mucho así para estudiar un buen grado universitario, pero luego un grado universitario de nuevo también estás muy mal, pero esfuérzate mucho, luego tendrás un buen trabajo, luego tienes un supuesto buen trabajo, pero también vives mal, pero bueno, ya luego me jubilaré, luego te jubilas, eres un viejo pellejo, estás mal, y luego pues bueno, eso, el meme este de, bueno, cuando crezcas eres rico y luego al final pues eres rico para los gusanos en la tumba comiéndote, ¿no? Bueno, comiendo tu cuerpo, tú luego reencarnas y todo eso, ¿no? Reencarnas o te conviertes en ser de luz, aunque la gente que ha vivido así raramente después de o sea, justo a terminar esa encarnación pasa a ser de luz, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que en relación con todo eso que estaba contando, ¿no? De que ahora vivo mal, pero es que luego conseguiré, y luego sigo mal, pero es que luego, y ¿hasta cuándo? ¿Es acaso una estafa que siempre acaba por no cumplirse ese supuesto futuro tan bueno? Entonces, relacionado con todo eso, pues me ha venido a la cabeza el momento en que precisamente llegué a la conclusión, ya con mucha solidez, lo vi ya que tenía que ser así, de esta clase de cosas. Y ¿sabéis qué? Que fue hace concretamente un par de años. Sí, ajustando un poco más de un par de años. Sí, un poco más de un par de años. 2 años y pico, cuando yo sí llegué a esa conclusión ya con cierta solidez, como digo. Y entonces pues llegué a la conclusión de decir, hostia, pues es que en verdad, ya casi 3 años hace, ¿no? Pues es que en verdad pues nos han engañado, ¿no? Era al revés. Era todo al revés. Y llegué a la conclusión, más o menos llegué a la conclusión esta, ¿no? Era más o menos esta, la conclusión de que no se trata, al fin y al cabo, de, ¿cómo decirlo?, de tener éxito para tú ser feliz, sino ser feliz para tener éxito, ¿no?
Y al fin y al cabo, puede que con sus matices, puede que también haya muchas cosas ciertas, parecidas a esta, que son verdad, otras que no, pero cierto es que para ahí van los tiros, ¿no? Desde luego cosas por el estilo ocurren, ¿no? Sí que la vida va mucho más encaminado con algo como eso, en efecto. Luego habría que ponerse a mirar un poco los detalles, ¿no? Yo solo llegué a esa conclusión de manera como un poco, ¿cómo decirlo?, abstracta aún, ¿no? Pero sabía que era algo así lo que ocurría. Y dije, hostia, sí, es que desde luego lo que tenía claro es que la vida, cómo funcionaba la vida, era exactamente al revés. Con eso ya me bastó. O sea, no es tanto lo que yo tenga para llegar al sentido de la vida final, más que la felicidad, ¿no? Que es lo que deseamos todos, sino tener ese sentido, estar ya en ese sentido, o al menos si no, porque en verdad tú y yo no lo estamos, no, eso ya son los dioses, como yo siempre digo, ¿no? Pero al menos estar bastante parecido dentro de lo que cabe a ese sentido, a esa plenitud, a esa satisfacción en grado sumo, ¿no? Y entonces se te irán dando más herramientas, y no al revés, ¿no? No con esas herramientas que a lo mejor muchas son prescindibles, acercarte más a esa plenitud, sino que es más acercarte a esa plenitud. Y entonces esas herramientas te serán verdaderamente útiles. Esas herramientas como el dinero, por ejemplo, o como tantas cosas, no sé, que en sí mismas pues no siempre son buenas o malas y ya está. Y fue a partir de entonces, a partir de esa época que recién estaba entrando, en la que estaba empezando a desarrollar esta clase, ¿no?, de pensamientos y conclusiones ya con bastante solidez, cuando ya tenía cambiado de nuevo mi orden de prioridades, cuando torné mi orden de prioridades de nuevo, después de una época en la que le había pasado fatal, ya hablaré más de eso da para otro vídeo, pero en la que había cambiado después de eso precisamente el foco, el orden de prioridades, como digo. Que fue más o menos hace 3 años. Y tras eso, al tener muy claro que tenía que ser, yo no lo sabía, pero que tenía que ser pues al revés, ¿no? En vez de esforzarte más y más, pues estar tranquilo más y más y más, un poco por todo lo que he explicado hasta ahora en este vídeo, ¿no? Yo estaba antes, hace bastante tiempo, hace poco más de 3 años, no, 3 años o así, pues viviendo una época fatal, y tenía la filosofía de me presiono más y rendiré más, y todo lo que me dio la vida fue batacazos y mostrarme que más bien tenía que ser todo lo contrario, y más o menos recopilé toda esta clase de pruebas que estoy diciendo y llegué a la conclusión férrea de que seguramente fuese todo lo contrario, fuese el camino de la tranquilidad y no del esfuerzo, en el que yo me acercaría a la verdadera realización personal y yo sería cada vez mejor persona. Y como digo de todo eso y de esa época y tal, hablaré más en otros vídeos porque da para mucho que hablar, pero el caso es que desde entonces torné la vista, por así decirlo, el orden de prioridades de manera muy convencido, muy férrea, con mucha decisión, y subí como la espuma en mi vida, como la espuma. Antes, por ejemplo, pues siempre era un fracaso con las parejas, o más bien los intentos de pareja que tenía. Ahora tengo una pareja maravillosa de la que me enorgullezco tener todos los días de mi puta vida, y no es casualidad, sé que no es casualidad,
eso también hablaremos más, da mucho para que hablar, pero en muchísimos ámbitos de mi vida. Ya lo he ejemplificado también con ciertas cosas que ya he dicho, en verdad, si estáis atentos. En mi vida, con mi satisfacción personal, hoy día, que es enorme, como nunca he tenido desde que estaba en mis primeros momentos en el vientre de mi propia madre, ¿no? Mi primer momento de esta encarnación, por eso lo digo así, la vida es mucho más grande que eso, siempre defiendo eso porque lo sé, ¿no? Entonces, y claro, todas estas cosas que digo que sé, como esto que acabo de decir, vino después de todo este tiempo de maduración que me di a mí mismo de manera muy firme en este nuevo orden de prioridades, muy firme, con mucha decisión, de manera muy seria, no seria en el sentido de compromiso, de estricto, no, sino de firme, con intensidad a por ello, mucho convencimiento, mucha decisión, y subí como la espuma. Y lo cierto es que un año más tarde, más o menos, después de haber cambiado ese orden de prioridades, tuve esa grandísima revelación, después de ese perdón súper grande que tuve como nunca había tenido, o al menos que entonces recordara, ¿no? Lo de la encarnación, de nuevo, todo ese rollo. Y que se me revelaron incluso enigmas de la física, que todos tenemos la misma vida, que todos llegaremos a ser seres de luz y no de ser súper felices, etcétera, etcétera, etcétera. Y más tarde, meses más tarde, los temas que ya he hablado en otros vídeos, de que sí, cuando tuve la telepatía con mi pareja, esa maravillosa pareja de la que hablaba, que sigo teniendo y que tendré hasta que uno de los dos pues se lo coman los gusanos, como estaba diciendo antes, ¿no? Pero no será porque he estado hasta entonces viendo a ver si era rico, sino que ya he sido rico, es lo que cuenta. Y ¿qué iba diciendo? Pues eso. Sí, esa telepatía que tuve, eso, empezar a hablar con árboles, y más tarde de eso llegar incluso a saber, unos pocos meses después, que existe el sentido de la vida. Y unos pocos meses después de eso, pues aquí me tenéis ahora aquí mismo, ¿no? Sabiendo todas estas cosas que sé y que os cuento aquí en estos vídeos, ¿no? Lo he dicho en orden cronológico, todas estas cosas, para que tengáis más o menos una idea, ¿no? Aunque de eso ya profundizaré más, como digo. Pero la semilla está ahí, en ese cambio de orden de prioridades. La semilla está ahí, por eso os cuento ahora todo este rollo, aunque se me esté haciendo muy largo y lleve ya 48 minutos de vídeo. No es ningún rollo, en verdad, ¿no? Yo lo sé. Yo sé que yo no doy disculpas por eso, en verdad. Pero me hace gracia decirlo. Y pues bueno, de hecho yo prefiero que se quede, pues, quien le agrade escucharme, pues, haciéndolo como a mí me salga de los huevos, como a mí me inspira. Es como se hace mejor, como digo las cosas. O sea, al menos así se hacen bien, ¿no? En fin, me parece muy curioso que esté ahora justo al lado de esta pintura. Tiene aquí, no sé si se aprecia, tiene una lechuza al lado del tipo este, y el tipo la está mirando, que por cierto me recuerda bastante a mí. Creo que soy yo cuando me quito la coleta. Me representa mucho. Al fin y al cabo está mirando ahí a la sabiduría, ¿no? Que sería la lechuza, ¿no? Que simboliza la sabiduría, ¿no? Se aprecia mucho la lechuza. Está mirando hacia la sabiduría. Es que la sabiduría, de hecho, es la plenitud, es los dioses. Y es la plenitud a la que nos acercamos todos cuando tenemos ese orden de prioridades correcto. Como digo, mejor dicho, a la que nos estamos acercando en la vida que llevamos. Estamos en una época de crecimiento personal, ¿no? De acercamiento a ese sentido de la vida, a esa plenitud, la perfección misma, o una de las perfecciones, ¿no? Cada uno llega a la suya, o algún día llegará a la suya. Y pues es
es eso en verdad, la perfección, la plenitud, es la verdadera sabiduría. Yo aún no soy sabio, yo sé mucho, 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 por tanto como sabio no me falta tanto para ello, pero eso es como dije en otros vídeos, pues los dioses que son la sabiduría, ¿no? Pues son muchas veces árboles como esto, por ejemplo, aunque eso pues pueda dejar flipando a muchos. Entonces yo hago estos vídeos por esto, ¿no? Y por pasarlo bien. Entonces, que a muchos no me hagan clic porque les parezca un rollo muchas cosas que digo, y en los que me enrollo pues como que me la subo un poco, ¿no? Y pues bueno, ¿por dónde íbamos? El caso es que aquí me tenéis, ¿no? Aquí viendo estas pinturas, por ejemplo. Me encanta pasarme muchas veces por aquí, ¿no? Esto es un poco como lo que decía del atardecer. Pasar tanto tiempo paseando, viendo pinturas, el atardecer, la naturaleza. Para muchos sería como estar desperdiciando el tiempo, pero en fin, no me voy a repetir, ¿no? Las cosas que ya hemos dicho. Y pues de hecho en el fondo se desprende un poco de todo lo que hemos dicho en este vídeo, ¿no? En el fondo, yo sé que es así, en el fondo, quien tiene el orden de prioridades, quien cree en las prioridades correctas o sabe que esas son las correctas, ese es el que es buena persona. Quien, ¿cómo decirlo? Es quien, mejor dicho, es quien entre su orden de prioridades al menos tiene las correctas, ¿sabes? Al menos tiene como prioridades aquellas que son las correctas, al menos eso. Y los que no las tienen, y en lugar de eso pues tienen otras que no son las malas personas. Y ellos son los que viven una vida frenética. Y cuando yo hablo de buenas, malas personas, cuando hablo de personas, hablo de todos los seres vivos. Yo ya he dicho en algún otro vídeo que en verdad todos los seres vivos son personas. Eso también es otro tema que da mucho para hablar, pero sí. Y también he dicho en otros vídeos míos que bueno, que no significa que, oh Dios, eres una mala persona, pues eres un monstruo, o eres cruel, o eres alguien digno de ser rechazado. No, para nada. Hay que tomar mucha distancia. O sea, sí que merecen mucha distancia, mejor dicho, las malas personas, mucha desconfianza, pero muchas de ellas incluso tienen cosas que admirar realmente y tienen muchas cosas buenas. No, la gente no se suele reducir a ser prácticamente blanco o prácticamente negro. Suelen haber muchos matices, o muchas veces hay muchísimos matices, ¿no? No se puede reducir a eso. Entonces yo quede claro que cuando digo no, las malas personas, y no estoy reprochando nunca lo digo en tono de reproche o en tono de, ¿cómo decirlo? Así como señalar, pero mal, ¿no? Por así decirlo. No, todo lo contrario, es como, pues bueno, no pasa nada, pero ojalá y que te vaya mejor y seas mejor persona y vayas prosperando en lugar de ir en ese camino de decadencia en tu vida y como persona que tú eres, ¿no? O sea, en lo personal y en la calidad de persona, ¿no? Que en vez de crecer pues estés yendo hacia arriba, o al menos que ya seas pues buena persona, estés creciendo en etapas de crecimiento, ¿no? Y pues bueno, ya que nos hemos detenido a desarrollar este tema ya tantísimo, voy a ir finalizando ya, yendo ya muy al grano. Muy al grano en lo que es lo principal, ¿no? En este vídeo, y es en decir cuáles son las verdaderas prioridades, ¿vale?
Y para ello creo que no hay mejor manera de hacerlo ahora mismo que leyendo la enseñanza de mi cuadernito que tengo de esto, porque como ya sabéis, o como ya os he dicho, las enseñanzas que yo escribo en ese cuadernito, todas ellas son ciertas, todas ellas las sé. Es algo que yo me tomo muy seriamente. Así que vamos con ella. Esta enseñanza es en concreto del día 12 de abril de 2026. En ese día la escribí. El día 28. Esta es la enseñanza número 28 de este cuadernito desde que las empecé. Procedo a verla. La única prioridad que existe es no hacer nada en el momento presente. Sí, os estaréis flipando. Todos tenemos esa prioridad. Y solo esa prioridad. Los buenos se centran en lo que hay que centrarse. La única prioridad real. Ellos mismos en su momento presente sin hacer nada. Y ese mismo, ese sin hacer nada, ese no hacer nada, puede ser estar relajado o al contrario, no estar movido, por así decirlo. Los malos no se centran en eso. Ellos se centran solo en cosas materiales. Son materialistas, ¿no? Ser materialistas, al fin y al cabo, centrarse en cosas materiales, es decir, priorizar cosas materiales. En cosas materiales y en otras personas. Es muy interesante que de hecho poco se habla de que en realidad la cara B del materialismo, la otra cara del materialismo es en centrarse en otras personas, eso mismo, o centrarse en otros en general, eso mismo que nos tienen dicho que es tan maravilloso y que ya en el anterior vídeo lo podéis ver, en defensa del egocentrismo, defiendo y doy bastante buena prueba de ello para quien tenga buenos oídos para escuchar. Estoy lo suficientemente abierto. Pues eso que iba diciendo, que pues en eso que olviden, en defensa del egocentrismo, pues muestro que es todo lo contrario, ¿no? Que no es que sea una prioridad, que no es que haya que centrarse en otros, sino al contrario. De hecho serás más cooperativo, mucho más y mucho mejor persona si te centras solo en ti mismo. Es absolutamente al revés de como te han contado. Y sí, sé que suena una locura, pero repito, en el anterior vídeo, en el último que he subido antes de este, ahí lo defiendo bien, podéis verlo. Entonces, pues en ese vídeo, en defensa del egocentrismo, hablaba de que precisamente centrarse solo en uno mismo, porque es que de hecho esa única prioridad, como es no hacer nada en el momento presente y ya está, esa única prioridad que existe en el fondo, es una prioridad que tenemos todos y es la única que tenemos de hecho todos, pues como esa prioridad es eso, es no hacer nada en el momento presente, y ese no hacer nada, eres tú no haciendo nada, eres tú mismo. Centrarte solo en eso es centrarte solo en ti mismo. Y los que son realmente buenas personas pueden que se centren solo en eso o en más cosas, pero esas otras cosas al menos serán ellos mismos en otros momentos. Se centran en ellos mismos, pero también de otros momentos. Pero cuando realmente se progresa, cuando realmente estás en etapa de crecimiento, es cuando te centras solo en ti mismo, pero concretamente en no hacer nada en el ahora, en tu instante presente y punto. Y punto. Eso es en lo que verdaderamente hay que centrarse. Y sí, sé que suele parecer una locura, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos, de que tranquilo, ¿por qué no se van a hacer las cosas mejor tranquilo en el fondo? ¿Por qué no va a ser eso una mejor buena actitud? Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho de que se tiene más claridad, estando tranquilo, que muchas veces la caga uno estando mal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Claro, es que en verdad cuando estás tranquilo, abrirnos a eso y sopesarlo tranquilos por un momento, cuando estáis tranquilos, ahí es cuando no estáis haciendo nada. Cuando uno está tranquilo es cuando
es cuando no se hace nada. Lo que pasa es que ese no hacer nada también puede ser un no hacer nada aparentemente muy activo. También puede ser estar corriendo que no veas, por ejemplo, literalmente hablando. Pero a ti tú estás fluyendo con eso, ¿no? Tú estás fluyendo. Tú estás tranquilo. Tú no te estás esforzando. Tú no estás... Nada de eso. En el fondo es como el que está tirado en su sofá de su casa sin hacer nada. Es no hacer nada, de hecho, pero de otra manera. Se puede estar no haciendo nada, pues tirado a la Bartola o corriendo una maratón, por ejemplo. Aunque de todo esto hablaremos más en otros vídeos que voy a hacer posteriormente. De todo este tema de la pasividad, de todo lo que es no hacer nada, de lo que es, y todo en relación de todo esto. Que ya sabemos lo que es no hacer nada, ¿no? Pero podemos aumentar nuestro discernimiento muchas veces en eso, por ejemplo, muchas cosas. Y nuestro entendimiento del no hacer nada o de muchas cosas, como digo. Y también del papel o de la función que tiene pues, en nuestras vidas, ¿no? Cómo funciona, al fin y al cabo, eso en la vida de uno. El no hacer nada y tantas cosas pues acerca de eso, ¿no? De eso nos ocuparemos más, mejor dicho, nos extenderemos más, lo iremos desarrollando en otros vídeos posteriores, como digo. Y sí, sé que esto puede despertar muchas críticas o muchas dudas, ¿no? Lo que estaba diciendo en concreto de la cara B del materialismo, que es centrarse en otros, ¿no? Puede despertar muchas dudas, incluso si ya os habéis visto detenidamente y con mucha atención y tranquilidad el anterior vídeo en defensa del egocentrismo, que ya te digo, hablo mucho de estas cosas, incluso aún con todo eso puede despertar muchas dudas, ¿no? Lo que estoy diciendo de la cara B del materialismo. ¿Cómo va a ser el materialismo, el ser materialista, el centrarse en otros, ser alguien que se centra en otros? Y es que claro, los que se centran en otros siempre nos dirán, bueno, es que yo no soy materialista porque yo priorizo cosas materiales, pero es que también es muy importante o es incluso más importante la amistad, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero están priorizando también cosas materiales, y a lo mejor cosas materiales, y a lo mejor es por causas aparentemente muy nobles, es que necesitas dinero para vivir, es que claro, hay que ser realista, pero ¿eso es ser realista en el fondo? O sea, de verdad, la vida ya no tiene sentido. Que literalmente eso significa que es necesario, ¿no? Que la vida no tiene sentido si por ejemplo hablamos del el dinero es necesario, pues ese dinero que es necesario cuando es necesario. ¿De verdad? ¿De verdad se reduce a eso? Pongamos el caso más extremo, que no tiene ni un duro, la mayor pobreza de todas, que de hecho ha ocurrido mucho históricamente, ¿no? De verdad ya se acaba el mundo ya por eso. Porque sí, en el fondo, aunque muchas veces no nos lo parezca, eso significa que sea necesario algo. Entonces, ¿qué cojones? Por muy noble que parezca esto, ahí huele a rancio, ¿no? Y pues por ese tipo de cosas. Y al estar centrándose en cosas que no son ellos mismos, pues pasa lo que dije en el anterior vídeo, ¿no? Están tan distraídos y con tan poca claridad en sus vidas y con una vida tan ajetreada que no pueden dar esa calidad de persona que podrían dar ellos para ser realmente buenas personas y para estar en una etapa de verdadero crecimiento personal, o al menos vivir más o menos bien y ser buena persona. Y cuando se centran solos en ellos mismos, aunque parezca irónico, pues entonces tienen esa claridad y esa vida con menos ajetreo y pudiendo conocerse a ellos mismos más, porque se centran más en ellos mismos, hasta afrontan más sus cosas, sus heridas que llevan dentro más, y eso ayuda también a conocer otros, a saber qué les viene bien y qué no, y con todo y con eso pues acaban siendo personas realmente colaborativas y no centrándose en otros, que pasa todo lo contrario. Entonces
Hay tanta distracción, tanta falta de claridad mental, tanta ignorancia de uno mismo, tanto que no afrontan ellos por dentro al estar distraído, centrado en tantas cosas externas, porque si estás centrado en uno, ya estás muy centrado en cosas externas, como digo, la regla de los 2 segundos de las que hablábamos. Y entonces, por tanto, cuando se centra uno en otras cosas que no en uno mismo, es cuando eres mala persona realmente, es cuando se es mala persona. Y encima se está en un bucle de estar cada vez siendo peor persona y viviendo peor, en la decadencia. Bueno, una de ellas, alguien buena persona también puede estar en decadencia, pero es que el que es mala persona lo está siempre, en verdad, mientras sea mala persona. Está siempre en etapa de decadencia mientras es mala persona, ¿no? Quiero decir. Y muchas veces además es que parece que materialismo significa pues tener mucho amor a cosas materiales, pero no, en el fondo lo que entendemos literalmente hablando, lo que se dice literalmente hablando cuando decimos ser materialista es ser alguien que prioriza cosas materiales. Y esos son los mismos supuestamente tan nobles, que se preocupan tanto por otros y que sí, estarán llenos de buenas intenciones, pero como estoy diciendo, son las malas personas en el fondo. Ya sea que lo aparenten o no. Al que muchas veces se llama más narcisista, parecerá que no se preocupa por otro, pero también lo hace mucho, aunque lo oculte más. En cambio, ser un amante de cosas materiales es todo lo contrario, ¿no? A ser materialista en el fondo. Y por cierto, en este vídeo, cuando digo cosas materiales, no me refiero a físico, literalmente hablando. Cuando se habla en torno al tema del materialismo, se habla en otro sentido, ¿no? Eso nos detendremos más en otro vídeo, creo, pero sí, es lo que todos estáis entendiendo con cosas materiales ahora en este contexto, si os lo tomáis literalmente, en su sentido literal, ¿no? Y pues eso que os estaba diciendo, que ser un amante de cosas materiales, ¿no? En este sentido de que estamos hablando tanto en este vídeo, ¿no? Cuando está en ese contexto, ¿no? Del materialismo y demás. Ser un amante de cosas materiales no tiene nada que ver con ser materialista en el fondo. Y con respecto a este punto en concreto de que estoy hablando ahora, quiero leer otra enseñanza que tengo de otro día que habla precisamente de esto, y creo que ya sí que sí, con esto cerraré este vídeo de hoy. La enseñanza esta la escribí el 28 de marzo de 2026, el día 13. Y dice así: ser un amante de cosas materiales es ser buena persona. Ser bueno. Ser uno que prioriza cosas materiales, es decir, materialista, es ser mala persona, ser malo. Por ejemplo, alguien que ama enormemente la comida y el sexo y disfruta mucho con todo ello es buena persona. En cambio, quien está muy obsesionado con la comida y el sexo es malo. Uno ama mucho tener, otro teme mucho no tener. Uno ama mucho tener, otro teme mucho no tener, Eso. Así que pues nada, como decía el otro día, recordarse como este gato, ¿no? Lo que hayáis visto el vídeo anterior, sabréis de qué hablo. Madre mía, cuántas veces he dicho lo del vídeo anterior. Espero no ser pesado, pero bueno, en fin. Como ya he dicho, esa clase de cosas me la pelan bastante. Que me vean más gente o no, por... En fin, bueno, no me voy a repetir. Nada, voy a terminar este vídeo, pues, como no, dando ejemplo de lo que digo y que no se quede solo en la palabra, ¿no? Pues bueno, en fin, aquí tengo esto, Así que, pues bueno, para dar un poco de vida a ese amor de cosas materiales que no priorización, pues le voy a hincar un poco el diente, ¿no? Y lo voy a comer de camino a casa y luego voy a follar bien duro y bien rico con mi pareja. Os recomiendo hacer lo mismo. Si no tenéis pareja, no os preocupéis, que
la vida también es mucho más que eso, en el fondo también, ¿no? El que es buena persona tiene mucha esperanza y entonces vive enamorado de la vida. Enamorado de infinidad de pequeños aspectos de la vida, no abstraído en su mundo porque sea egocéntrico, no, al contrario, más presente porque está más tranquilo, tiene más claridad, y ama mucho más. A las cosas buenas, a las malas, a las que son más del alma, o más, no sé cómo decirlo, emocionales, o de certezas y demás, o cosas como esta. Y por eso el que sea el amante de cosas materiales, pero no el que prioriza cosas materiales, que es todo lo contrario. Eso se puede hacer teniendo novio o no, follando o no follando, con el aire fresco o con un Kinder bueno como este. Así que pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias a los pocos que habréis llegado hasta aquí. Menudo vídeo tan largo que me ha quedado hoy. Os quiero mucho, un gran abrazo y como siempre, todo un gusto y todo un placer hacer estos vídeos. Y pues nada, hasta la próxima.